Saludos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina y continuamos con el estudio de Malaquías y hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Y el tema general de este capítulo es la queja de Dios contra su pueblo, ya que han roto varios pactos. Y vamos a dividir el capítulo 2 en dos secciones. Vamos a ver primero Malaquías 2 del 1 al 9, que habla de cuando los levitas rompen el pacto con Dios. Y también la segunda sección es Malaquías 2 del 10 al 17, que habla de los judíos que rompen el pacto matrimonial. Y en este episodio en particular hablaremos de la primera parte, que es sobre el pacto que rompieron los levitas. Pero para entender el mensaje de Malaquías debemos comenzar por explicar el rol de los levitas y el pacto que Dios hizo con ellos. Así que veamos acerca de los levitas, y ellos son descendientes de la tribu de Leví. Y de todas las tribus, a ellos les fue dado el privilegio de servir a Dios en el tabernáculo y luego en el templo. Y esto está en Números 16:9, que dice: el Dios de Israel os ha apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Aquí les está hablando los levitas. Y la responsabilidad de los levitas no se limitaba solo a servir en el tabernáculo. Y aquí les voy a dar una lista corta de las tareas principales de los levitas, así en resumen. Como ya mencionamos, el primero es que eran los encargados del servicio del tabernáculo. Pero número 2, también ellos están encargados de enseñar la Torá, la ley, a todas las tribus de Israel. Y número 3 está también que ellos se encargaban de servir como jueces entre el pueblo. Así que los levitas, viendo esta lista de sus responsabilidades, vemos que ellos eran los líderes espirituales del pueblo. Ellos debían dirigir al pueblo en el buen camino, no solo enseñando la palabra de Dios, sino fungiendo como jueces que ponían orden en la sociedad. Y esto era posible ya que los levitas vivían dispersados entre todas las tribus. Ellos, la tribu de Leví, no le fue asignado territorio propio, sino que ellos vivían en ciudades levitas que estaban regadas por todo el territorio de Israel, y desde ahí servían como jueces, también enseñaban. Y en un tiempo específico del año, cada familia de los levitas iba a servir en el tabernáculo o en el templo. Y entre la tribu de Leví, Dios escogió a una familia en especial para ejercer como sacerdotes. Y los elegidos fueron Aarón y sus hijos, y eso está en Números 3:3. Y esta elección no fue por favoritismo, nepotismo, porque Aarón era el hermano de Moisés. Más bien fue una decisión directa de Dios. Eso está en Números 3:10 y dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Solo ellos podían ejercer el sacerdocio, y solo los sacerdotes podían hacer los sacrificios, y solo ellos también podían entrar en el lugar santo, ningún otro levita. Y en el lugar santísimo solo podía entrar uno de estos sacerdotes, que era el sumo sacerdote, solo una vez al año, que es en Yom Kippur. Y el rol del resto de los levitas era apoyar a los sacerdotes en todo lo que se debía hacer en el tabernáculo, que era mucho. Y esta asignación de los sacerdotes se hizo en el tiempo en que cubre los libros de Levítico y Números. En ese tiempo fue asignado el sacerdocio a Aarón y a sus hijos. Pero quiero que retrocedamos un poco al libro de Éxodo para que veamos por qué razón Dios los escogió a ellos, a los levitas, de entre todas las tribus. ¿Por qué solo ellos podían servir en el tabernáculo y por qué solo ellos podían ser sacerdotes? Y bueno, eso aquí tenemos que ir hacia atrás y ver cuál es la intención original de Dios, porque originalmente todos los hombres de todas las tribus debían ser sacerdotes en sus casas.
Esa era la intención original de Dios para todo el pueblo de Israel, y esto lo vemos reflejado en Éxodo 19:6, que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Israel debía ser un reino conformado por hombres que eran sacerdotes de sus propias casas. Esto incluía a todas las tribus, y cada hombre era encargado de enseñar la palabra de Dios a su familia y guiarlos en el orden de Dios. Y esto es en esencia lo que está en el corazón de Dios. Esto hubiera sido lo ideal en general, pero todo cambió luego del pecado del becerro de oro, y quiero que vayamos ahí porque es importante entender el rol de los levitas. Y cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, él las rompió al ver el becerro de oro y todos los israelitas adorándolo. Y en ese momento Moisés dijo al pueblo que tomaran una decisión. Les dijo que decían si estaban con Dios o en contra de Dios. Ahí se hicieron dos bandos. Y la Biblia revela quienes se pusieron de inmediato del lado de Dios. En Éxodo 32:26 dice: y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, todos los levitas, los de la tribu de Leví. Pero ponerse del lado de Dios implicaba algo más serio. O sea, no solo era del diente al labio, sino que debían actuar. Y en el versículo 27-28 dice lo siguiente. Dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y tal vez esto nos parezca demasiado fuerte, pero tratemos de analizar lo que pasó acá. Y en ese momento todo Israel merecía morir por el pecado del becerro de oro. Pero aún así Dios no los fulminó de inmediato, sino que les dio una oportunidad para arrepentirse. Y por eso se dividió en dos: los que están en contra de Dios y los que están a favor de Dios. Y los primeros que se definieron en favor de Dios fueron los levitas, dando un paso para ponerse a la par de Moisés, del lado de Dios. Y luego les pidió a estos fieles que eliminaran a todos los que no querían arrepentirse, pero aún en ese momentito, realmente todos pudieron arrepentirse, pero no todos lo hicieron. Y lo que debemos entender es que si dejaban pasar por alto esto, todos morirían. Y no nos perdamos en el drama del momento, sino que tomemos el principio de esta historia, ya que nos deja una gran lección aplicable para todos los tiempos. Y cada uno de nosotros vamos a enfrentar momentos en que vamos a tener que decidir entre quedar bien con Dios o quedar bien con los hombres, o con la sociedad, con los amigos, con la familia. Y Jesús mismo habló de esto diciendo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Esto está en Mateo 10:37. Y hoy Dios no nos va a pedir que matemos a nadie, porque no es el caso. Sin embargo, tal vez sí nos está pidiendo que nos alejemos de parientes o de amigos, no de todos, sino de aquellos que se han definido en contra de Dios. Y estas son las decisiones que probablemente tendremos que tomar en cierto momento, cuando tengamos que escoger entre quedar bien con Dios o con los hombres. Y esto fue lo que hizo la tribu completa de Leví. Ellos se pusieron del lado de Dios completamente, y veamos cuál fue el resultado. En Éxodo 32:29 dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y el celo por Dios les ganó a los levitas su rol como líderes espirituales en Israel. Y ahora quiero que vayamos a otra historia en Números, donde veremos de nuevo el celo divino de los levitas. Y esta historia está en Números capítulos del 22 al 25. Por supuesto no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero en resumen es lo siguiente. La historia habla de Balac, rey de Moab, que contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel. Y el profeta no los pudo maldecir porque no había causa.
Pero para obtener la recompensa, lo que hizo fue aconsejar al rey de Moab que llevara a pecar a los israelitas, que los provocara al pecado. Y de esa manera, si entra pecado Israel, viene maldición sobre ellos. Entonces, Balac atendió al malvado consejo de Balaam. Y el rey Balac envió a mujeres de Moab a seducir a los israelitas. Muchos de ellos cayeron y como consecuencia vino una plaga terrible a Israel. Ahora, ¿cómo detener esta maldición? La única forma de detener la maldición eran dos opciones. Una es arrepentimiento genuino, que implica ya no pecar más, detener el pecado. Y número 2 es ajusticiamiento, es decir, eliminar a los que estaban cometiendo tal pecado entre el pueblo. Esto está en Números 25:5. Y sin arrepentimiento o sin ajusticiamiento, la plaga seguiría. Y esto hubiera acabado con todo el pueblo de Israel, de no ser por un levita que se levantó para hacer justicia. Leamos la historia porque es muy ilustrativa. Eso está en Números 25, del 6 al 8, dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus ojos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Descaradamente ese israelita entró al campamento llevando a una madianita a su tienda y con completa desfachatez fue a pecar delante de todos. Y esto indignó a un sacerdote llamado Finés, quien se llenó del celo de Dios y se dispuso a poner fin a ese mal. Y en Números 25, del 7 al 8 dice: y lo vio Finés, vio esta escena. ¿Y quién era Finés? Era hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ese acto de justicia detuvo la plaga y mortandad y también le ganó una recompensa divina, como dice de los versículos 10 al 13. Estamos en Números 25 y dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Si no hubiera sido por ese acto, los hubiera consumido. Dice: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El pacto de paz es la promesa de un sacerdocio eterno, y este pacto fue hecho con Finés y sus descendientes. Finés era nieto de Aarón. Y la razón fue porque él cumplió el verdadero rol de un sacerdote, que incluye defender la santidad de la familia, hacer justicia y enseñar la verdad. Y habiendo explicado entonces esto acerca de los levitas y el pacto de paz que Dios hizo con los sacerdotes, vayamos ahora a Malaquías, donde se hace referencia a este pacto del sacerdocio. Y recordemos que en el capítulo 1 de Malaquías, Dios confrontó a los sacerdotes porque estaban aceptando ofrendas defectuosas y enfermas. Eso lo vimos el capítulo anterior, lo cual era una completa falta de respeto hacia Dios, además de ir en contra de la ley. Y ahora en el capítulo 2, Dios continúa amonestando a los sacerdotes y les advierte del castigo que les vendrá si no se arrepienten. En Malaquías 2, del 1 al 2 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Y el castigo no solo tiene que ver con maldición en general, sino que habla de algo que Dios hará con ellos como reflejo de su falta de respeto hacia el Señor. Y eso está en el versículo 3, que dice: he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré
al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Esto suena muy fuerte, pero debemos entenderlo en el contexto. Porque aquí está hablando de que el Señor les va a tirar al rostro el estiércol a los sacerdotes. Bueno, parte del trabajo de los levitas era limpiar el excremento de los animales sacrificados. Y perdonen que sea tan gráfica, pero debe explicar esto. Cuando llevaban a un animal para ser sacrificado, cuando le cortaban el cuello, del cuello salía sangre, pero por detrás sale el excremento, y esto es algo que sucede naturalmente. Y los levitas eran los encargados de limpiar todo este desastre, no solo de sangre, sino que de excremento que caía en el suelo. Y los sacerdotes sabían lo desagradable que era eso, porque ellos tenían que, con palas y cubetas, echar fuera el estiércol. Y el Señor les está diciendo que igualmente desagradable era la actitud que los sacerdotes estaban teniendo hacia Él en tiempos de Malaquías. Y dice, así como saca con pala el estiércol, también los sacerdotes infieles serán arrojados fuera del templo en un proceso de limpieza. Muy fuerte el mensaje, y en los siguientes versículos aquí vamos a ver lo que Dios piensa, porque Dios recuerda a los levitas lo maravilloso del pacto sacerdotal, lo cual amerita ser salvado y restaurado. Y vamos a leer el versículo 4 al 6, estamos en Malaquías 2, y dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Dios trae a memoria acá cuál es el mérito de los primeros levitas, y así debían continuar. Y por eso era necesario sacar a las manzanas podridas antes que corrompieran toda la canasta. Y la razón por la que el Señor es tan severo con los sacerdotes no es solo porque ellos se desviaron, o sea, no es solo por castigo por ellos mismos, sino porque ellos eran los líderes espirituales, y tras su ejemplo iba el resto de las tribus. Lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, muchos los van a imitar. Y esto es lo que dice el siguiente versículo, Malaquías 2, del 7 al 9. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Completamente, en lugar de ser defensores de la ley, se volvieron en contra, dando un pésimo ejemplo. Entonces el Señor les llama la atención fuertemente aquí en Malaquías. Y Jesús también habló muy fuerte sobre aquellos que dan un mal ejemplo y hacen pecar a los demás, especialmente a los jóvenes en el Señor. Y en Mateo 18, del 6 al 7 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, por quien lo provoca. Y Dios corrige a los líderes espirituales, porque de lo contrario el pueblo completo corre el riesgo de perderse, dando este mal ejemplo. Y de eso vamos a hablar en la próxima ocasión, porque veremos que así como los levitas fallaron a su pacto, también el resto del pueblo comenzaron a faltar en sus pactos personales, y eso será para la próxima. Entonces nos vemos hasta entonces, y mientras tanto les deseo bendiciones a todos y sigamos estudiando Malaquías.